déjenme platicarles lo que ha estado sucediendo en el Popocatépetl, que ha estado muy activo y que, pues bueno, no, me parece hay que ponerle doblemente atención. Ya hemos dicho una y otra vez, pero sobre todo los últimos días yo creo que deberíamos deberíamos estar atentos al Popocatépetl. ¿Cuáles son los estados, las zonas de mayor riesgo en el Popocatépetl? Después de las explosiones que vimos hoy en la madrugada, después de ver toda esta actividad, el material incandescente, los sismos volcatectónicos y eso, es bueno retomar lo que la CENAPRED ha dicho respecto a la zona de riesgos. ¿Cuáles son las zonas de riesgo que hay para el Popocatépetl? Déjenme platicarles de este tema y de una vez mostrarles el mapa que muestra la CENAPRED donde está la zona de riesgo y les voy comentando cuáles son los estados con un poquito más de potencial de riesgo, ¿ok? Bueno, ahí tenemos el mapa del Popocatépetl donde vemos claramente de color como naranja rojizo el Popocatépetl. De ahí en la imagen podemos ver la cercanía con varios estados, sobre todo zonas que pueden ser de algún tipo de riesgo. Evidentemente existen riesgos ante un volcán y este año estuvimos en un amarillo fase 3, recordemos. Por ahí en el primer trimestre del año, por ahí de marzo, estuvimos en fase 3. La CENAPRED ha dicho en su momento en el Atlas Nacional de Riesgos, porque existe un Atlas Nacional de Riesgos donde están ahí los mapas de riesgos de distintos tipos. La CENAPRED explica que hay distintos tipos de riesgo, entre lo que es la misma ceniza, los fragmentos balísticos, los flujos piroclásticos, la lava y los lahares, que son las corrientes de lodo. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos esos riesgos. Primero que nada, contabilizar los riesgos. Las zonas más alejadas, pues pueden tener riesgos, por ejemplo, a lo mejor de ceniza. Pero las zonas más cercanas ya empiezan a tener más riesgo, por ejemplo, en fragmentos balísticos, en flujos piroclásticos, en lavas y lahares, esas corrientes o ríos de lodo. Bueno, déjenme platicarles que también existe la posibilidad de sismos, aunque no son o no se consideran un riesgo normalmente. En el mapa de peligros del volcán Popocatépetl, la CENAPRED ha presentado algunos estados que serían los más afectados ante una erupción mayor. Déjenme platicarles que por la ubicación, algunas zonas de Morelos, de Puebla y del Estado de México serían las zonas más afectadas. Ojo, no estoy diciendo que todo Puebla o que todo el Estado de México o que toda la zona de Morelos, obviamente no. Solamente son algunos municipios y déjenme detallarles cuáles son para que lo tomen en cuenta. En Puebla, bueno, en Puebla los municipios de Tochimilco, de Atlisco, de Tanguismanalco y San Nicolás de los Ranchos, que lo hemos comentado muchas veces, esos 4 municipios son los que están más expuestos a los riesgos generados por una erupción por la cercanía que tienen con el Popocatépetl, ¿ok? Bueno, esos son los 4 municipios de Puebla más en riesgo en el volcán o por el volcán en caso de una erupción mayor, obviamente. En Morelos existen pues algunas zonas cercanas, bueno, de hecho es una zona cercana que yo entiendo es nada más Tetela del volcán. Es esa zona la zona más riesgosa ante una erupción mayor, Tetela del volcán, hasta su nombre lo dice todo. Entonces ahí está en Morelos cuál es la zona más riesgosa y en el Estado de México, déjenme les digo cuáles son las zonas más próximas a el famoso Don Goyo, el Popo o el Popocatépetl. Los municipios de Catzingo, de Hidalgo, Atlautla y Amecameca. Esos 3 municipios serían los más afectados. Entonces, a ver, ya aclaramos que los 3 estados con más riesgo son Puebla, Estado de México y Morelos. Ni siquiera aparece la Ciudad de México, nomás digo para que quede claro, ¿verdad? O sea, estamos hablando de el mayor riesgo que hay en cuanto a estados y municipios. Y ahí están los 3 estados más arriesgados, con más riesgo, y ya están ahí los municipios. ¿Cuántos municipios son? Bueno, pues son
En Estado de México, Ecatzingo de Hidalgo, Atlautla y Amecameca. 3 municipios en el Estado de México, un municipio en Morelos, Tetela del Volcán, y por otro lado tenemos a Tochimilco en Puebla, Atlisco en Puebla, Tanguismanalco en Puebla y San Nicolás de los Ranchos. 4 municipios en Puebla. Entonces, bueno, ahí está, amigos y amigas. Esos son las zonas de mayor riesgo. Para que ya no andemos especulando que aquí, que allá, que no sé dónde, que quién sabe. O sea, de repente nos preguntan de que estoy en Veracruz y cuál es el riesgo. A ver, aguántenos, aguanten. Hay que estar atentos. Cada zona tiene sus problemas y sus temporadas y sus riesgos y lo que ustedes quieran. Pero estos municipios que conté, que acabo de contarles, son los que deberían de estar más prevenidos, con mayor claridad en las zonas de rutas de evacuación, en cuanto a hacer, por ejemplo, simulacros y este tipo de detalles. Esos son los municipios que deberían estar mucho más prevenidos. Y son bastantitos como quiera, porque si contabilizamos toda la cantidad de personas que viven ahí, pues como quiera, oye, no es cualquier cosa, manejar todos estos municipios. Por suerte, ya se hizo hace apenas unas semanas, y aquí lo comentamos, se hizo una reunión entre los estados que están alrededor del volcán para atender de forma coordinada cualquier problema que pueda suceder, y que no ande haciendo cada estado lo suyo de forma individual, sino actuar como un solo ente. Eso me pareció excelente. Qué bueno que se esté trabajando de una forma mucho más, pues como en red, digamos, ¿no? Una forma mucho más clara y organizada. Por otro lado, déjenme pues ir a otro reporte, a otra pues información. Vamos a